Bueno, les vamos a contar la propuesta que tenemos para hoy. Hoy lo que pensamos es traer un video disparador, que lo vamos a ver ahora en un ratito, y después lo vamos a estar dividiendo en grupitos de 3 cada uno. Así pueden entre ustedes también interactuar y debatir qué, qué les refleja este video. A ver, voy a empezar a compartir pantalla, a ver Dura 5 minutos, así que si va a estar capaz ya lo mejor. han visto, pero bueno, después la idea es que puedan, a partir de todo lo que ya se ha leído, lo que se haya dicho, Mm, a ver qué si- es lo que les sugiere, qué reflexiones les sugiere. ¿Ahí se ve bien? Yo veo bien, Bien. chicas. Albert Einstein once said, everybody's a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10-mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done? Turning millions of people into robots. Do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless? Well, the time has come. No more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution that has outlived his usage. So, Your Honor, this concludes my opening statement, and if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today, and here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today, and here's a class we used 150 years ago. Now, ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past? I did a background check on you and let the record show that you were made to train people to work in factories, which explains why you put students in straight rows, nice and neat, tell them sit still, raise your hand if you want to speak, give them a short break to eat, and for 8 hours a day, tell them what to think. Oh, and make them compete to get an A letter which determines product quality, hence grade A of meat. I get it. Back then, times were different. We all have a past. I myself am no Gandhi. But today, we don't need to make robot zombies. The world has progressed. And now we need people who think creatively, innovatively, critically, independently, with the ability to connect. See, every scientist will tell you that no two brains are the same. And every parent with 2 or more children will confirm that claim. So please explain why you treat students like cookie cutter frames or snapback hats, giving them this one-size-fits-all crap. Watch your language. Sorry, Your Honor. But if a doctor prescribed the exact same medicine to all of his patients, the results will be tragic. So many people will get sick, yet when it comes to school, this is exactly what happens, this educational malpractice, where one teacher stands in front of 20 kids, each one having different strengths, different needs, different gifts, different dreams, and you teach the same thing the same way? That's horrific. Ladies and gentlemen, the defendant should not be acquitted. This may be one of the worst criminal offenses ever to be committed. And let's mention the way you treat your employees. Objection. Overruled. I want to hear this. It's a shame. I mean, teachers have the most important job on the planet, yet they're underpaid? No wonder so many students are short-changed. Let's be honest. Teachers should earn just as much as doctors, because a doctor can do heart surgery and save the life of a kid, but a great teacher can reach the heart of that kid and allow him to truly live. See, teachers are heroes that often get blamed, but they're not the problem. They work in a system without many options or rights. Curriculums are created by policymakers, most of which have never taught a day in their life. Just obsessed with standardized tests. They think bubbling in a multiple choice question will determine success. That's outlandish. In fact, these tests are too cruel to be used and should be abandoned, but don't take my word for it. Take Frederick J. Kelly, the man who invented standardized testing, who said, and I quote, "These tests are too cruel to be used and should be abandoned." Ladies and gentlemen of the jury, if we continue down this road, the results will be lethal. I don't have much faith in school, but I
do have faith in people, and if we can customize healthcare, cars, and Facebook pages, then it is our duty to do the same for education, to upgrade and change and do away with school spirit, because that's useless. Unless we're working to bring the spirit out of each and every student, that should be our task. No more Common Core. Instead, let's reach the core of every heart in every class. Sure, math is important, but no more than art or dance. Let's give every gift an equal chance. I know this sounds like a dream. But countries like Finland are doing impressive things. They have shorter school days. Teachers make a decent wage. Homework is non-existent, and they focus on collaboration instead of competition. But here's the kicker, boys and girls. Their educational system outperforms every other country in the world. Other places like Singapore are succeeding rapidly. Schools like Montessori, programs like Khan Academy, there is no single solution. But let's get moving. Because while students may be 20% of our population, they are 100% of our future. So let's attend to their dreams. And there's no telling what we can achieve. This is a world in which I believe. A world where fish are no longer forced to climb trees. I'll rest my case. Bueno, ahí se sumó Selene, así que, bueno, ya les van a contar sus compañeros un poquito que estuvimos Hola. trabajando. Hola. Los voy a dividir en grupos, y la idea, bueno, les recuerdo que ustedes en unos 10 minutitos que le vamos a dar, sin que estemos nosotras, no vamos a estar escuchando lo que están trabajando, puedan dialogar acerca de, primero, si pueden identificar en qué teorías se puede basar este video, y bueno, y algunos pareceres que surjan también. Así que les va a aparecer un cuadrito para que se repartan entre distintos grupos, que van a tener que aceptar, y después automáticamente los vamos nosotras a volver. ¿Qué les resultó? Si pueden identificar en qué teorías se apoya este video. Nosotras con las chicas habíamos hablado de que lo podíamos identificar como una teoría crítica reproductivista, porque son aquellas que entienden que la educación es discriminación social y es un espacio de marginalidad. Y aparte habíamos hablado un poco de Redondo y Thisted. No sé si eso está bien, lo de la teoría crítico-reproductivista. A ver, el otro grupo que puede sumar. Vamos a construirlo, no vamos a decir si está bien o está mal. Porque... Igualmente sería bueno que fundamenten un poco por qué dicen, porque bueno, el discurso es un discurso que aparentemente trata de, digamos, hay como una valoración por la escuela, pero lo que dicen es que, bueno, que la escuela evidentemente no está evolucionando como el resto de las dimensiones de lo social. ¿Por qué dicen ustedes que estaría dentro de ese marco reproductivista? No sé quién habló. Ahí está, Jimena. te tengo acá arriba. No sé si Selene me puede dar una mano, pero estábamos diciendo que porque se hablaba de una tradición y estaba en contra de esa tradición, porque esa tradición justamente estaba poniendo estos pilares de discriminación social, de no fijarse en la historia de los chicos. También habían salido de estos temas de Redondo y Thisted, justamente de que se habla de que uno de los mitos es que la escuela es igual para todos, ¿no? Entonces, uno cuando enseña, directamente enseña en el mismo examen, en exactamente el mismo formato, y nada, lo que criticaba el chico en el video, de decir, bueno, esto que están haciendo está mal porque no se enseña de esta manera, y critica justamente esto de que la escuela es igual para todos. Por eso habíamos pensado que por ahí era crítica reproductivista, que lo podíamos llevar por ese lado. Claro, por ahí habíamos hablado que podríamos pensar al video desde esa teoría, porque el video plantea también que las desigualdades
que existen en la sociedad también se reproducen justamente, como se llama la teoría, dentro del colegio, como el colegio o las escuelas no son islas, sino que forman parte de las sociedades y cómo esas desigualdades entran en el colegio y además, bueno, hablábamos justamente de este texto de Redondo de Tisde y de otros que plantean cómo la escuela, en vez de ser un espacio de aprendizaje de contenidos curriculares, pasa a ser un espacio que palea o pone parches en torno a diferentes desigualdades o necesidades que tienen las poblaciones educativas, como por ejemplo la comida o un techo o ropa, cómo la escuela empieza a tener otra función social que no es la que debería tener. Claro, la Eso, escuela cómo reproduce. Sí, 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 no, dale. No, eso, cómo reproduce, digamos, las desigualdades sociales en el colegio. Bueno, después habíamos hablado de por ahí también la otra teoría crítica, que es más la teoría de la resistencia, de cómo igual las comunidades pueden salirse de esas estructuras que condicionan y cómo pueden igual llevar adelante su educación y generar espacios de agencia, eso, más o menos, no sé si. Yo no sé si que hable el otro grupo, pero tengo 2 preguntas para las chicas, pero por ahí prefiero que hable el otro grupo porque por ahí lo responden o lo completan y lo hacemos. Pero bueno, está... ¿Quiere el otro grupo decir qué pensó? Porque por ahí lo pensaron por otro lado. Lucía. Hola. Hola, Lu. Sí, Hola. perfecto. Yo con el tema de las lecturas, de unirlo a una teoría en específico, no serví mucho en el grupo aparte, pero porque estoy bastante atrasada. Pero sí hablamos bastante, no sé si era Sabrina o Tamara, que tenía hijos, que nos habló mucho de su experiencia criándolos y de cómo al llevarlos al colegio era siempre lo mismo. Y yo le comentaba que claramente que por más que los eduque diferente y intentando ella innovar por ahí, como para que se sientan más libres o sin la hegemonía del colegio, si el cambio no venía desde el Estado y desde el sistema educativo, por así decirlo, no iban a poder realmente ver un cambio. Bien, y ahí les puedo... Digamos que se sintió reflejada en el video, digamos. Sabrina, vos viste como que lo que dice ese hombre se ve reflejado en la escuela de hoy. Hola, ¿qué tal? Sí, tal vez yo lo había analizado, que lo compartí con las chicas, en lo que tenía que ver con la teoría, sería en qué escuela nos encontramos y a cuál querríamos llegar, o querría llegar el chico del video. La escuela tradicional, que me pasa que es lo que hablamos de la experiencia que tengo con mis hijos. Yo tengo gemelas que tienen casi 21 años, tengo un varón de 16 y tengo un nene de 2 años y medio. La escuela, claro. Todas las experiencias. Sí, y creo que era lo que le comentaba a las compañeras, es que aunque me encantaría que hayan cambiado un poco las cosas, a la hora de volver a buscar una escuela, que envuelvo otra vez a empezar todo otra vez, no encuentro ninguna diferencia, más allá de lo que yo pueda llegar a pretender. Las escuelas no han cambiado, no hay mucha, digamos, posibilidad. Creo que yo le comentaba que mi hijo de 16 tiene muchas ganas de jugar a la pelota, de hecho lo hace, juega al fútbol, y nosotros como familia preferimos que él se destaque en eso y no que lo ponga en segundo plano. O sea, el deporte no como un hobby, sino como una actividad también que va en paralelo al colegio. Bien. Así como podría ser el arte en otros casos, Sí, lo que uno supone que también podría ser ofrecido por
por las mismas, digamos, o la escuela o por fuera de la escuela, articulando con la escuela, todo tipo de otras artes, podríamos decir, que la escuela cada vez ha dejado de lado, lamentablemente, ¿no? Pero lo complementa y lo debería atravesar en realidad, no complementarlo. A mí se me ocurre una pregunta para los dos grupos, de hecho, ahora se me ocurre, no sé, Paula, yo no me quiero meter, pero digo, cuando hablan de que por ahí la escuela parece que sí que reproduce, que el discurso de este hombre se parece mucho a estos teóricos reproductivistas. ¿Qué le estaría faltando para realmente, por ahí decir que este hombre... Voy a preguntar lo mismo, ¿Qué le estaría faltando para decir que este hombre realmente es un teórico reproductivista? Ahí, si ustedes dicen, este tipo es Bourdieu, ponele, o no sé, o Baudelot-Tablé, ¿qué le estaría faltando en su discurso para que realmente ustedes pudieran decir que es reproductivista? No sé, se me ocurre que por ahí el hecho de que él sí ve una salida y sí ve cierta capacidad de agencia en los actores, cosa que por ahí Bourdieu, Passerón o Althusser no ven, como que creen que hay reproducción y ya, como que hay muy poca grieta de eso, como, bueno, Bourdieu por ahí, no sé, pienso que un poquito más, pero no sé si Althusser o los reproductivistas más sociales no ven ningún tipo de capacidad de agencia en los actores. No sé si es eso. Yo iba por otro lado, pero está bueno lo que decís. Ahora digo, se me ocurrió otra pregunta. ¿Dónde dice que hay capacidad de agencia? Yo no lo vi en el discurso de ese señor. Ahora decime. Pero yo hablaba, no sé si vos, Paula, estás pensando en lo mismo, en que no hay en el discurso del tipo que diga que se está reproduciendo el sistema capitalista o digamos, con esa claridad ideológica, digamos, en su discurso, digamos, más bien reproduce un sentido común. ¿Cómo? No hay una mirada macro, no hay una mirada de la composición educativa a nivel sistema, me parece que esa es la gran diferencia que se puede plantear. Y por otro lado, a ver, esto decía Gaby, tiene que haber una marcada línea ideológica, que es lo que los críticos reproductivistas también se destacan. O sea, de hecho, cuando recuperamos Althusser, recuperamos la crítica, no meramente la crítica a la escuela, sino la crítica a todo el sistema educativo, pero además como una composición ya determinada. O sea, Althusser determina que el aparato, el aparato ideológico del Estado, que va a ser la escuela, tiene una composición totalmente determinista, no se puede salir de eso, salvo construir otros tipos de escolaridades, otros tipos de modelos educativos. Pero creo Además, que es una crítica social, no es una crítica a la escuela, no son ni siquiera pedagogos. Por eso digo, es una mirada bien macro, bien, digamos, cuál es el lugar de la escuela dentro de la composición de la sociedad. Digo, eso como para comprender bien la diferencia de la que habla Paula, no la veo muy bien, no entiendo. La diferencia entre lo que vemos en el video y los críticos reproductivistas. Porque la respuesta a la pregunta de la profesora Cadaveira de qué le falta para ser crítico reproductivista, no llego a entenderlo del todo. Porque los críticos reproductivistas lo que hacen es analizar como el sistema educativo, como la escuela es un elemento ideológico y está constituido para determinar determinadas legitimaciones de los saberes por sobre otros. Primero eso. Y segundo, pensar a la escuela como una reproductora de las condiciones de desigualdad. Que quizá, esto no lo plantean todos los críticos así. Por ejemplo, las pedagogías críticas que después vemos vincular a la pedagogía a la liberación, van a plantear que hay una posibilidad emancipadora en la educación. O sea, no ven una imagen totalmente determinada, que no hay salida. ¿Bien? Acá tenemos, dentro de este video que nosotros trabajamos, se plantea, por un lado, si se fijan al final dice, yo no tengo fe en la escuela, pero tengo fe en las personas. Esa fe en las personas individualiza mucho esta lectura. O sea, quita la posibilidad de pensar una reforma en términos ideológicos, en términos políticos. No aparece el papel del Estado, eso también es importante. Los críticos reproductivistas analizan primero
cómo el Estado funciona, obviamente el Estado en la condición capitalista, cómo funciona para poder explicar cómo el sistema educativo es un aparato ideológico del Estado y que reproduce determinadas relaciones de poder. No sé si lo pueden entender mejor, ahí sí. Sí, gracias. Lo que decía Selene, lo último que recién recordó Paula, cuando él dice, creo en las personas, ¿esa es la parte positiva? O hay algo más que yo me perdí, no sé, respecto de esa luz que ve como posibilidad de modificarse. ¿Es eso? ¿O hay algo más que yo no vi? Sí, sí, un poco eso, no sé si exactamente eso, me dio la sensación en general, pero ahora pensándolo bien, sí, es como una visión un poco más, si se quiere, no sé, liberal de, de la Y escuela y de apela al la sentido solución. común. Apela al sentido común. La escuela es igual. De hecho, por ahí es lo que también Sabrina le salió enseguida, de toda la experiencia que uno tiene, que la verdad que cuando uno se pone a buscar escuela, más en Mar del Plata, tenés un problema. Sobre todo jardín de infantes. Si tenés un nene chiquito, estás en un problemón, no es un problema. Pero la verdad que la oferta educativa es muy, muy, muy pequeña. Estoy hablando estatal, es casi nula, y de gestión privada es muy pobre. Pero bueno, yo digo, creo que lo que hace este hombre es interpelarnos en lo homogéneo que tiene la escuela, que en realidad cuando ustedes fueron a Redondo y Thisted, yo creo que ahí sí uno podría descubrir que él está presentando una escuela que no es así toda, hay diversidad de escuelas, tanto en Estados Unidos como acá, ¿no? Esto de los circuitos de escolarización, no se puede hablar de una sola escuela, ¿no? Por ahí también eso le quita, digamos, le quita profundidad a ese análisis, ¿no? Y lo mismo me parece los elementos o los dispositivos que recupera para mostrar que la escuela es igual. O sea, la imagen de un aula con los chicos sentados en fila, levantando la mano. Es cierto, puedo ver una imagen así, y de hecho es mayoritaria, pero la foto es ese recorte de la realidad que anula todo, anula, digamos, todos los dispositivos y discursos escolares que están insertos, porque solamente vemos bancos, estudiantes y un maestro y una pizarra, no vemos los discursos, no vemos cómo esos dispositivos también pueden ser usados para romper esas estructuras que la pedagogía tradicional quizás no estaban en disputa, pero hoy sí. Esos también son detalles que hacen a cómo quienes produjeron este video están también pensando en hacer una crítica a los modelos de escuela que se sustentan aún en determinados dispositivos de la pedagogía tradicional, pero que dejan de lado todas las resistencias que aún existen. Por eso nosotros desde el práctico, mejor dicho, desde la clase 1 les decimos, no hay una escuela, no vamos a ver un solo modelo de escuela, sino que también dentro de la escuela que nosotros aún tenemos conviven dispositivos de la pedagogía tradicional, pero también conviven prácticas que empiezan a romper esto. Está la posibilidad que los estudiantes puedan cuestionarlo. No es algo tan homogéneo y tan marcado. Ahí Sí, había siguiendo... Sí, perdón, hay una pregunta de Tamara en el chat. Tamara está con problemas de audio. Dice, ¿esas desigualdades serían a través de la reproducción cultural? ¿Podés ampliar, Tamara? Porque no entiendo bien hacia dónde vas orientada. Yo, si quiere, mientras aclara Tamara, no sé si Jimena quiere decir algo. Ahí. Sí, quería sumar a lo que estaba diciendo Pablo Gambino de eso de ir rompiendo con esta construcción de la escuela tradicional, que Redondo y Thisted hablan de ello como una utopía, y dicen, bueno, leo, cito, recuperar la utopía no como concepto neutro, sino valorizado y valorizante, ubica a los maestros que trabajan en zonas críticas no como voluntaristas reparadores de la carencia, sino como educadores que dirimen en la cotidianidad de sus prácticas los sentidos de la educación en la construcción de otros futuros posibles para sus pibes, la posibilidad de imaginar un lugar, un espacio beneficiado por exterritorialidad parece constituirse como un elemento dinamizador frente a la realidad del presente. Es como esta ruptura de la que estaba hablando la profesora Gambino, de dejar de lado y empezar a cuestionar aquello que conocemos tanto de la escuela tradicional y con lo que en la mayoría nos criamos, por lo menos yo
para mí siempre fue así, siempre fue el pizarrón, el profesor, los alumnos sentados, levantar la mano. Entonces, recuperar la utopía es esa interesante idea de ir rompiendo con eso y buscar una nueva manera de la individualización que también está buscando el hombre del video en su discurso. Sí, y también esa mirada del rol docente, que en Redondos Notistas, por ejemplo, apelan primero a pensar qué ocurre con el lugar, con el rol del Estado, para ver cómo empieza a impactar esto en la dinámica de las escuelas y sobre todo en la dinámica de los docentes, estos docentes que se encuentran con determinadas desigualdades las cuales tienen que responder. Pero en el video lo que pasa es que el rol docente se empieza a desdibujar como si fuese una cuestión voluntarista casi. De hecho, cuando apelan a que el docente tiene que estar bien pago porque toca el corazón del estudiante. Bueno, y si no tocara el corazón del estudiante, ¿no tiene que estar bien pago? ¿No será que quizás algunos no llegan a hacerlo porque no están bien pagos? Y ahí no aparece el rol del Estado. Está totalmente desdibujado. También esto es para tener en cuenta, depende desde qué lugar estas reivindicaciones del escolanovismo, que bueno, estoy capaz de spoileando un poco, pero es donde más se está vinculándose este video, tienen que ver con reivindicaciones de escuelas privadas, de experiencias que si bien son innovadoras, son escuelas experimentales, pero son más orientadas a lo que es la educación privada. Y acá en Argentina se utilizan muchísimo estos discursos para denostar a la educación pública. Así que bueno, puede haber algunas reivindicaciones, obviamente porque fue una experiencia totalmente o sea, superadora de la pedagogía tradicional, pero también pensemos en este contexto, cuál es la viabilidad que tienen estas propuestas así de forma tan individual. Yo me quedo igual, puedo retomar y después leo lo que puso Tamara, quiero retomar lo que dijo Jimena, solo para pensar que cuando vos decís, bueno, parece que es todo igual, ¿no? Las clases que cuando vos ibas a clase, todos lo hemos padecido, el sistema educativo, y está el pizarrón, la tiza, el docente adelante, los pibes sentados atrás, pero eso no significa que lo que sucede ahí adentro sea lo mismo en todos lados, porque además la tecnología es una tiza y un pizarrón. De hecho, cuando se descubre, digamos, o se crea un pizarrón, es uno de los primeros instrumentos tecnológicos en la educación. Por supuesto que hay una, digamos, cuando hablamos de dispositivo pedagógico, que me parece que esa categoría está buenísima en todo sentido, pero también para pensar cuál es esa relación, por qué los estudiantes se tienen que sentar atrás y el docente adelante, si bien uno sabe que el docente puede estar adelante y los estudiantes atrás, y puede ser una clase sumamente creativa, crítica, y bueno, digamos, no depende tanto de esa disposición, que a veces también la disposición es parte de la infraestructura de las escuelas, porque las escuelas no tienen más espacio que ese para poner los bancos ahí, y el pizarrón está adelante, y por eso el docente generalmente está ahí, digamos, hay algo que construye una forma de una estructura que no significa que eso sea así, y que siempre haya sido así. Digamos, quiero romper un poco con esa idea de que porque parezca es igual, ¿no? Eso por un lado. Lo que recién decías, y que yo me parece que es fundamental, es el lugar del docente como político. Por supuesto que si toca el corazón, la pasión es fundamental en el docente, que tiene que estar, y que ojalá uno es feliz cuando el alumno, digamos, hay algún tipo de conexión. Pero la importancia de que el docente, digamos, ese lugar desde lo político que tiene el docente, donde realmente, como dice Freire, que me parece que está excelente esta idea de que acompaña al estudiante a poder leer el mundo, ¿no? A poder comprender el mundo, a poder saber, bueno, cuando ve una noticia o cuando pasa algo, qué es lo que realmente está pasando. Eso es lo que por ahí se pierde. Acá, por lo menos en el video, aparece muy fuerte esta idea de cómo la escuela produce determinado objeto, ¿no? Determinado sujeto. Y está un poco bastante ausente lo político. Digo yo, no sé, estoy agregando. Sobre todo determinado objeto cuando hace una comparación entre la escuela y un celular, digo, como si fuese una fábrica de productos y de elementos físicos, y deja de lado también todos los otros dispositivos y discursos. O sea, esto que decíamos, puede haber en una disposición lineal de banco, un aula que parece físicamente tradicional, una clase profundamente innovadora, disruptiva, una experiencia poderosa, o puede haber una clase totalmente tradicional en una formación, no sé, en círculo, en un parque. La verdad que eso no siempre es tan claro. Leo lo que puso Tamara si quieren y después sigo, porque si no se pierde, dice,
ella había dicho, estas desigualdades irán a través de la reproducción cultural, y aclara, de estos que estábamos hablando de la teoría reproductivista, que más que nada la función es la reproducción de las desigualdades sociales. En realidad, sí, es uno de los tantos aparatos del Estado para reproducir el sistema capitalista, y digamos, sí, indirectamente también reproduce las desigualdades, ¿no? Pero bueno, sí, básicamente el sistema capitalista, digamos, deja todo, digamos, como está, digamos, no permite que la escuela sea lo que por ahí desde las teorías no críticas se pretende que la escuela reduzca las desigualdades, y es imposible, justamente por eso se llaman teorías no críticas, no sé si han avanzado sobre Saviani, pero esa clasificación es muy interesante, porque todas las teorías que él enmarca dentro de las no críticas son aquellas que, si bien la escuela aparentemente tiene la función de formar ciudadanos, de que cambiar el mundo, de transformar, pero en realidad, como piensan, digamos, desde la escuela sola, o desde la institución escuela sola, aislada de lo demás, como si pudiera lograrlo de manera independiente, sin ponerlo en contexto, como hacen todos los teóricos reproductivistas, que son todos sociólogos finalmente, ¿no? Son muy importantes cuando uno empieza a pensar en clave de la escuela en una sociedad, en un macro, ¿no? En una mirada macro. Pero también es verdad que nos ha quedado muy fuerte y muy potente la idea de que la escuela solo reproduce el sistema, como si no pudiera romper. Ahí aparece Redondo y Tistet, que me parece muy bueno lo que dicen, ¿no? Porque aún metiéndose en contextos de vulnerabilidad, aún metiéndose en contextos, digamos, donde parece que las posibilidades de cambio son mínimas, porque los recursos son más que escasos, y sin embargo muestran cómo se rompe el mito del círculo vicioso, cómo se rompe el mito de que la escuela solo asiste y no educa, cómo se rompe el mito de, bueno, de la igualdad, es el más claro de los tres, ¿no? Que rompe, pero mostrando cómo hay prácticas de inclusión y prácticas de exclusión en esas escuelas que ella le llama de frontera. Me parece que está muy bueno, y creo que de todos los textos que hemos leído, bueno, el de Tiramonti, por ejemplo, no propone lo mismo. Hace un análisis de los circuitos de escolarización de élite, pero no te ofrece esa mirada que sí te ofrece Redondo y Tistet, de pensar en que la escuela es un horizonte posible, que es un lugar privilegiado para pensar en cómo transformar, cómo encontrar la brecha bueno, para pensar en una sociedad diferente, ¿no? Facundo había levantado la mano. A ver. La manito. Sí, disculpen la molestia. No, quería decir que a mí también me interesaron mucho esos textos, y que me interesó eso que ponían en el capítulo ese que hablaba de Freire, sobre las muchas críticas que le hicieron muchas personas al sistema tradicional. Sí. ¿Podemos recuperar qué críticas recuerdan? El capítulo de Freire, decís, ¿cuál te referís? ¿El de Carreño? ¿O Sí, el de Carpeño, el capítulo número 7, que en una parte habla de un padre que le realizó varias críticas a la escuela tradicional. ¿El Milani? ¿Hablas de Milani? Sí. Bien. Ahí, aprovechando lo que dice Facundo, voy a aclarar algo que dijeron las chicas hace un rato también sobre, y lo que puso Tamara, sobre la función de la escuela. En realidad la función de la escuela ha cambiado, y si bien casi siempre es formar ciudadanos, prácticamente desde la configuración de los estados nacionales, la función es formar ciudadanos, ¿no? Pero también ha sido de guardería durante ciertos momentos. De hecho, cada vez que hay paro docente, creo que lo que más reclaman los padres es dónde meter los pibes. De hecho, ahora el problema más serio que tienen los padres es dónde meter los pibes. Y es verdad, más allá de que uno puede pensar, obviamente la escuela es central para la socialización, para el encuentro con el otro, para la discusión y los debates, la función de la escuela muchas veces solo cumple esa función, o en determinados momentos, ¿no? Por eso el dispositivo, vuelvo al dispositivo, que me parece una categoría muy fuerte. Si bien la escuela ha tenido ciertas funciones, a veces aparece, digamos, más o menos siempre las mismas, ¿no? Disciplinamiento puede ser, control social, por ejemplo, en época de dictadura en nuestro país, pero a veces aparecen más fuertes unas que otras, pero en general son varias las funciones, ¿sí? Por supuesto hay una reproducción cultural. Se supone que cuando uno va a la escuela se va a transmitir un legado cultural, se define socialmente qué se va a enseñar en la escuela. Y por supuesto que se supone que si es explícito, no hay una violencia simbólica, tal como dice Bourdieu.
Por supuesto que Tal cual. siempre puede haber, esa categoría es fantástica y es muy actual. Quizás la idea de que la sociedad se reproduce tal cual es lo que se les critica, que de hecho las chicas lo dijeron hace un rato, la sociedad no se reproduce tal cual, pero sí es verdad que en la medida en que no sea explícito por qué se enseña esto y no aquello, por qué, por ejemplo, ahora hace ya varios años, no ahora, pero ahora se manifiesta de una manera mucho más potente la educación sexual integral, ¿no? ¿Por qué hay tanta resistencia aún hoy en algunos sectores, en algunas escuelas, especialmente confesionales, cuando en realidad ya socialmente está, digamos, imposible de no aceptar que eso no se pueda enseñar en la escuela, ¿no? Sin embargo, sigue cual. estando en debate, sobre todo en algunos lugares, ¿no? En algunas provincias, en algunos lugares, por ahí también depende de las tradiciones, ¿no? Y la dificultad de poder trabajarlo. Pero bueno, no sé si eso ayuda o no a lo que estábamos pensando, pero hay que pensar que la función de la escuela puede ir cambiando, puede presentarse más fuerte o menos fuerte en algunos momentos. No siempre es la misma, y son muchas. Pero una es la reproducción cultural, pero no en los términos por ahí de Bourdieu, de que es algo automático, sino que, bueno, evidentemente una generación lega una síntesis cultural, que es el diseño curricular, a otras generaciones. Y lo hace explícito, digo, no voy a enseñar el horóscopo, no voy a enseñar determinados conocimientos que pienso que no son importantes, pero sí voy a enseñar estas otras cosas, que por supuesto es, en la medida en que sea explícito y que sea explícito, digamos, el posicionamiento político, ideológico del Estado, no sería una imposición, o al menos si hay espacios para discutirlo, bueno, los sindicatos es un espacio para discutirlo desde el lugar del docente, no sé, en el Parlamento, en diferentes lugares, debería haber más espacios de discusión en la sociedad, se hace menos violenta esa imposición. Que por supuesto sigue estando, porque ahora viene el 12 de octubre, y yo pensaba, estaría bueno que recuperen todo lo que se vaya a decir ahora del 12 de octubre, porque sí, vamos a hablar de algunos sectores relegados, bueno, los sectores indígenas son los más relegados de todos, en nuestro país y en América Latina, ¿no? Aunque en algunos lugares sean mayoría, siguen siendo los más relegados, ¿no? Pero bueno, no sé, me fui de tema, volvamos, perdón. Volvamos a lo que estaba planteando. Está buenísimo, y también para pensar esto de el ex Día de la Raza, también como un ejemplo claro de violencia simbólica, de cómo se nos educó, y sobre todo pensando que es una educación que fue dada de forma igual, entre comillas, ¿no? Para todos, cómo las comunidades indígenas son conquistadas y son descubiertas, y cómo las propias comunidades indígenas, o sea, cómo los propios niños y niñas, las comunidades indígenas necesitan reproducir ese discurso para poder aprobar en la escuela. Estoy hablando no ahora, sino hace unos años, pero ahí hay una clara imagen de la violencia simbólica. Esta violencia simbólica que está naturalizada, que legitima algunos saberes sobre otros, sin caer en la posición de crítico reproductivista que determina que la escuela tiene que ser así, pero también, para ver cómo muchos ejemplos aún se empiezan a entrelazar en estos momentos. No todos los docentes, más allá que hayan cambiado los diseños curriculares, hayan cambiado las capacitaciones docentes, las producciones de material de divulgación, aún han comprendido este cambio de sentido sobre el 12 de octubre, porque hay una violencia muy clara, hay como una reproducción de las trayectorias escolares y nuestras trayectorias formativas muy, muy fuerte. Antes de empezar, por ejemplo, hablamos con Gaby cómo se cruzan a veces estos discursos en la sociedad cuando todos opinamos sobre la escuela, sobre cómo reivindicamos, por un lado, el modelo de Finlandia, de hecho es una de las cosas que hace el video, acá con un montón de detalles sobre la innovación y cómo funciona para distintos estudiantes, y por el otro lado, algunos a la vez reivindican la escuela de su tiempo, cuando iba a estudiar, había disciplina, hay un montón de cuestiones que son totalmente contrarias y que conviven. Pero bueno, por eso es interesante, no quedarse con una teoría, y empezar a ver, cómo todo este bagaje de teorías está también influenciado en la escuela que hoy tenemos. Tal cual. No, y tal vez algo que estaba pensando recién que decían con respecto a lo que cambió o no desde hace tanto tiempo, pensaba en lo que está ocurriendo hoy con el tema de la pandemia, cómo también se ha tenido que adaptar
los docentes, el contexto, o sea, todo el sistema educativo a toda esta situación, y que sí, hay un cambio, tenemos que ver que no del cambio que plantearían en el video, pero sí una forma diferente. Como ves, hay docentes que se las ingenian para traer a los chicos a los contactos con la compu, o cómo llegar a ellos cuando por ahí no se puede de otra forma que no sea a través de un módulo. O sea, tienen estrategias que aportan un cambio en este momento particular, que tal vez no era impensado. Sí, quizá la mirada política nos puede agregar esta cuestión de que hoy día se ven mucho más las desigualdades, porque aquellos que no tienen acceso a Internet están completamente afuera del sistema, ¿no? Y eso, Sí. por supuesto, que es algo que no puede dejarse a un lado. El año que viene, los chicos que entren a la universidad, que terminaron este año la secundaria, habrán tenido, aquellos que no tuvieron conectividad, no habrán tenido prácticamente clases. No sé cómo se va a resolver eso. No, y además no se va a resolver porque no hay forma de darles conectividad. La única forma sería que hagan un periodo de pruebas con clases presenciales. Sí, formas de dar conectividad hay, ¿eh? Hay. Podría haber habido. Sí. Repartir computadoras, repartir celulares, hacer, digamos, los barrios, darles conectividad. De hecho, hay algunos lugares que se está haciendo. De hecho, bueno, por ejemplo, yo estoy bastante cerca de todo lo que hace la gente de La Poderosa, y, digamos, están tratando por sus propios medios y juntando recursos también del Estado, poner en los barrios conectividad y poder dar clases, que los pibes puedan tener clases. Digamos que si desde el Estado hubiera una verdadera atención, debería resolverse. Es urgente, de hecho es urgente, eso es algo que ya tendría que estar resolviéndose. Porque no solamente por los chicos que terminan la secundaria, por los chicos que terminan la primaria, y por todos los chicos, ¿no? Inclusive los de jardín. Pero bueno, sí, hay algunos momentos que son fundamentales, como por ejemplo el cambio de nivel, ¿no? Digamos, esa es la mirada política que faltaría por ahí, tanto en la escuela tradicional como en la escuela nueva. Por lo menos me parece que está bastante más claro en ese sentido. Sí, quizás ahí para sumar y hacer como un resumen del recorrido de las diferencias entre distintas teorías, la escuela nueva tiene clarísimo esta confianza, esta fe en la escuela. No plantea una crítica a las condiciones de desigualdad, sino que de alguna forma la individualiza. Sí reconoce la diversidad que se da en las aulas, pero no problematiza la posibilidad de que se piense en políticas para atender a nivel macro las desigualdades. Y por otro lado, esta responsabilidad fuerte que hay sobre el docente. O sea, el docente, sobre todo en el video se ve, el docente es el que individualmente tiene que reconocer, ser voluntarioso, tener vocación, tocar el corazón, y generar todos estos dispositivos que tengan que ver con la innovación, la creatividad, el reconocimiento de la espontaneidad. Esa es una de las cuestiones que luego las teorías críticos reproductivistas vienen a disputar. O sea, bueno, un poco lo que ya hemos hablado sobre el sentido político de la escuela. Y después, esto también lo había mencionado porque hubo por lo menos en mi grupo, varias confusiones cuando veíamos el video de la escuela de la señorita Olga, que lo vinculaban con las pedagogías de la liberación. Las pedagogías de la liberación lo que hacen es justamente una de las profundizaciones de esa lectura política, con lo cual es algo que en la escolanovismo no se visualiza. Tampoco es una crítica reproductivista la pedagogía de la liberación, porque justamente asume un lugar emancipador de la escuela. O sea, quizás no se queda en que, bueno, la escuela es sí o sí un aparato ideológico al Estado, sino que piensa, bueno, podemos disputar este sentido de escuela, podemos construir otra escuela, también otra revalorización de los vínculos educativos, por eso también ingresan acá las experiencias de educación popular, pero también por eso mismo también va a ser una influencia para las posteriores pedagogías descoloniales y las teorías de las resistencias. Las teorías de las resistencias quizás lo que hacen es justamente recuperar a Freire a partir del rol que también pueden tomar
estos docentes en escuelas que no están totalmente adaptadas para pensar todo este análisis crítico, desde las posibilidades que le brinda el Estado, claro. O sea, pensémoslo siempre en este contexto. No sé si lo van entendiendo, ¿tienen alguna duda? A mí sí me ocurre una pregunta por ahí, o dos preguntas, respecto de la última clase, porque hoy estaba revisando, hoy vamos a subir la clase 5 ahora, ya con el trabajo práctico para que puedan hacer, que es obligatorio. Pero pensaba en Apple, pensaba además en las teorías, las pedagogías críticas, y cuánto de las pedagogías críticas nos van a permitir por ahí darle una vuelta al video, en el sentido de que todo lo que estamos diciendo, ¿no? Pero por ahí Apple van a leer en este TP5 también Walsh, no sé si alguno ya de curioso avanzó y lo leyó, pero ¿qué cosas menciona Apple, si lo han leído el texto, respecto de, bueno, ¿qué elementos le sirvieron a él para modificar su práctica como docente? ¿Y qué cosas de las pedagogías críticas les parece que son fundamentales, que obviamente nos están dando una mirada diferente sobre este video, por ejemplo? ¿Tienen el texto ahí? Pues, ¿lo tienen a mano el texto? Pues, Si no lo leyeron, cambio la pregunta. Igual, o hago una especie de esquema. El esquema es, a mí me encanta Saviani en el sentido de que ordena todas las teorías. Es una forma de clasificar, lo que no significa que cuando uno clasifica no pueda encorsetar a algún autor que no sabes dónde meterlo, porque por ahí no entra ni en un lado ni en el otro. Por ejemplo, Dewey para mí no entra ni en las críticas ni en las no críticas. Dewey es un referente de los críticos y también era de la escuela progresiva, así que teóricamente, según la clasificación de Saviani, sería escolanovista. Si bien en Estados Unidos la escuela progresiva se le llamaba la escuela nueva. Pero él, digamos, propuso ciertas cuestiones sobre la importancia de la función de permitir una democracia real a través de la educación y otras cuestiones que lo llevan a estar en el medio, igual que Freinet. Freinet durante mucho tiempo era la escuela nueva, pero después resulta que él mismo renunció a la escuela nueva porque tenía una mirada completamente diferente. Pero uno de los ejes fundamentales de los pedagogos críticos, digamos, tenemos teorías no críticas y teorías críticas. Las teorías críticas tenemos los reproductivistas, ¿está bien? No sé si lo vieron con Emilia, seguramente en el teórico. Pero los pedagogos críticos, que son, digamos, quienes de alguna forma hacen una mirada crítica sobre los reproductivistas, porque además son pedagogos, los reproductivistas son sociólogos, ¿no? Eso también los condena un poco la formación, no pretenden pensar en la escuela los sociólogos. Si bien luego se toma para la sociología de la educación, en realidad no les interesa pensar en la escuela, le están dando, sí, y es muy importante ese lugar de la escuela dentro de todo lo social, ¿no? Y dentro de este sistema. Entonces, una cosita, perdón. El hecho de que sean sociólogos hace que, en diferencia con los críticos que vienen de la pedagogía, tienen una praxis educativa, por lo cual todo el bagaje que van a construir teórico es en función de su trabajo docente. Eso también te forma de otra manera. Quizás no quedan en un análisis solamente de la sociedad, sino que pueden también a partir de cómo ellos ven su práctica, que es lo que le llama Freire la praxis, o sea, este análisis entre la teoría y la práctica en función de un objetivo político. Perdón, Gaby. No, lo que yo iba a decir era uno de los ejes de las pedagogías críticas fundamentales es la relación sociedad-estado-educación. Uno no puede mirar solo la educación, la tiene que mirar en esa relación. Tenés que saber, ¿está viendo una escuela? Bueno, ¿en qué contexto? ¿Qué sociedad? ¿En qué lugar? ¿Qué localidad? Digamos, ¿qué ideas circulan en esa sociedad que produce que esas políticas educativas estén en ese sentido? Digamos, si en ese gobierno, como por ejemplo el texto de Apple habla del caso de un país asiático donde hay un contexto de dictadura, bueno, todo eso hace del dispositivo pedagógico, ¿no? Se necesita conocer todo eso para poder analizar la escuela, por eso la escuela sola no puede resolver como se supone que pretenden los teóricos no críticos, ¿sí? Ese es eje fundamental de las pedagogías críticas, relación sociedad-estado-educación. Sociedad podríamos decir lo sociocultural, ¿no? Sociedad y las configuraciones culturales. El tema que vamos a ver después, más adelante. Y después, esto que yo trataba de recuperar de Apple, que también lo van a ver con Walsh, cuando lean Apple, recuperen
que dice, bueno, cuando yo empiezo como intelectual militante a contactarme con los movimientos sociales, cambia totalmente la forma de pensar la educación. No se puede pensar en la educación si no se ve, digamos, en relación con el contexto, con lo que sucede fuera de la escuela, con lo que sucede en la sociedad, y bueno, los movimientos sociales lo menciona como bueno, que él cambió, y Walsh va a decir lo mismo, Catherine Walsh, ¿no? Cómo modifica y cómo se convierte de alguna forma en otro tipo de docente, ¿no? Por ahí, si leyeron capítulo 2 de Carreño, con Gramsci, que bueno, ese es un antecedente de todos ellos, porque estamos hablando a principios del siglo XX, Antonio Gramsci, él habla de intelectual orgánico, en realidad que todos somos intelectuales, que todos tenemos la posibilidad de accionar sobre nuestra sociedad, no importa si somos obreros, trabajadores. Lo que quería era romper con la idea de fines del siglo XIX, de principio del XX, de que el intelectual estaba en una torre de cristal y que tiene el conocimiento y solamente lo tiene él. Decíamos que el conocimiento realmente esté a disposición de todos, y especialmente del pueblo. Cuando habla de lo orgánico, está hablando de formar a los trabajadores intelectuales, ¿no es cierto? Y poder enlazar el afuera, digamos, lo que pasa por fuera, con lo que pasa dentro de la escuela, que para eso es muy novedoso. Igual tampoco era pedagogo. Creo que está bueno que también esa clave de que ustedes vean, cuando me hablan, por ejemplo, no sé, Dewey, ¿qué era? Y el tipo era pedagogo, pero también era filósofo. Digamos. Hay muchos psicólogos también, hay mucha influencia dentro de la escuela nueva de los psicólogos, ¿no? Piaget, y después vamos a ver, ahora no me acuerdo, pero todos los conductistas, ahí menciona algunos, la profesora Emilia Garmendia, creo, en su teórico. Ahora no lo recuerdo, hay uno que es el de Pavlov, es el del perro de Pavlov, no, sí, pero Pavlov. Sí, de Pablo. No, pero no sé si lo menciona Pavlov. Pero bueno, menciona a algunos psicólogos. Skinner puede ser. Cada quien mira la escuela o mira alguna parte de la escuela en función de su formación. Entonces, por ahí si Rousseau, ¿qué era? Bueno, Rousseau es un antecedente de la escuela nueva, pero también era filósofo, y él no era pedagogo, si bien escribió el Emilio y planteó algunas cuestiones sobre la educación. Y también lo jugaba la época, querían romper con la época anterior, y con los reyes, y con el absolutismo, y había que surgir una sociedad nueva. Entonces, ¿qué decía? Bueno, todo lo anterior, digamos, los padres, la sociedad corrompe a los niños, corrompe porque esa es la sociedad que había que dejar atrás, y había que formar una sociedad nueva. Al revés dice Durkheim, que también Durkheim, otro sociólogo, que dice lo contrario, pero tenía otra concepción de sociedad, y mucho tiempo después, otra idea de sociedad y otra idea de mundo. Entonces, yo creo que cada autor hay que leerlo en clave de su época y en clave de cuál es su formación, para poder entender qué nos está diciendo. Siempre que lean algo, léanlo en esa clave. Inclusive vean el año, Redondo y Tisted. ¿De qué año es ese texto? ¿De los 90 puede ser? Fines de los 90, justo antes de que se dé la crisis del 2001. Y creo que en los teóricos dijeron que Redondo y Tisted, a pesar de ser de los 90, tiene una increíble vigencia hasta ahora, y por eso estaba en el programa. Sí, nos muestran los circuitos de la escolarización, lo que habla de la fragmentación, Tiramonti, que producto de la política de los 90, es decir, no sé, ustedes, cada uno ha tenido experiencias seguramente escolares de, no sé, si habrán hecho toda su escolaridad en gestión estatal, o una parte en gestión estatal y gestión privada, pero son experiencias que nos marcan y también nos muestran realidades muy diferentes, formaciones muy diferentes, ¿no? Digamos, cuestionémoslo si eso es algo que debería seguir siendo así, ¿no? Pero bueno, si bien siempre hubo desigualdades, porque si uno mira desde que se constituyó el Estado-Nación, el videíto ese que nosotros le decimos la escuela que no es tan común, ya te muestra que desde Sarmiento no era tan común. Los negros no podían aprender a leer y escribir, sin embargo era obligatorio la escuela, pero no estaba bien visto que un esclavo, un negro, aunque ya había libertad de vientres, aprendiera a leer y escribir. Más en Tucumán creo que había sido eso. Imagínense que en las provincias por ahí había otro tipo de tradiciones, ¿no? Pero bueno, un poco esa es la idea de pensar en dispositivo pedagógico, digamos, no quedarse con algo tan simple como el video que te dice, desde el sentido común, apela a ciertas cuestiones sin profundizar, sin contextualizar. ¿De qué escuela me habla este hombre? ¿De Estados Unidos? ¿De qué momento? ¿Qué me está queriendo vender de alguna forma, no? Porque de hecho hoy decíamos, o ayer, creo, pues yo no estuve a la mañana hoy en el encuentro, es que todos esos productos que él muestra, tanto el celular como el tremendo coche, son productos de gente que atravesó la escuela.
Digamos, uno no puede negar que la escuela produce inclusive eso, ¿no? Eso que tanto valora el capitalismo, ¿no? Esos productos tan requeridos y tan deseados, que también te incluyen, porque hoy día un celular te hace incluirte dentro de la escuela, dentro de la universidad. Cuando dicen, bueno, ¿por qué los chicos no le dan de comer en lugar de computadoras? Porque, ¿por qué en lugar de las dos cosas? Si no tienen para comer, también necesitan computadoras. No es una cosa excluida de la otra. Tal cual. No, quería agregar algo que en función de eso que, justo de lo último que estabas diciendo y en cuanto a esta crítica que le podríamos hacer al video de que no tiene en cuenta la dimensión política, me parece que es una forma de decirlo, pero en realidad tiene muy en cuenta, tiene una posición política muy marcada, digamos, que se ancla en lo que podríamos decir apolitismo o la no intervención de cuestiones políticas o cuestionamientos crítico-políticos y ese tipo de cosas, pero o por ahí como la dimensión política está como muy implícita o como por debajo, ¿no? Como esas cosas que no se tienen que meter en el colegio, que no tienen que entrar, cuando en realidad recontra están, no solamente en este sentido individualista que hablábamos, que hace mucha referencia al, al liberalismo, al neoliberalismo, al capitalismo, sino también en términos de lo que decíamos del 12 de octubre, de cómo tenemos una sociedad muy atravesada por el colonialismo hasta el día de hoy, y que son cuestiones políticas y que son posturas políticas que están, digamos, ocultas, ¿no? Lo que podríamos, si quisiéramos relacionarlo con el currículum oculto, ¿no? Que no están explícitas, pero que son posturas políticas muy claras. Sí, sí, en general, esto que estás diciendo lo puedes analizar después de leer todo lo que estamos viendo, pero en realidad, por supuesto que esa persona tiene un posicionamiento, pero lo muestra a ideológico, con lo cual es muy sutil y muchas veces, ¿cuántas veces uno escucha en los medios? Yo no tengo una mirada ideológica, como si lo ideológico fuera la izquierda, Marx, ese tipo de pensamiento, ¿no? Los liberales no tienen posicionamiento ideológico, porque como son liberales y la norma, ¿no? Por ahí va la cosa también, ¿no? Es que el triunfo de las ideologías ha sido justamente mostrarse como una capacidad normalizadora. O sea, cuando Gramsci concibe el concepto de hegemonía, por ejemplo, lo concibe con la preocupación de cómo puede ser que en Italia haya triunfado el fascismo, y el fascismo no triunfó meramente a partir de la represión, sino que triunfa a partir de la coerción, o sea, de la legitimación del uso de la fuerza, pero también a partir de la construcción de esta hegemonía, que es la normalización de una idea que se puede imponer como superadora y como genérica, y que al ser normalizada no se vive como una violencia. Por eso después pasamos a pensar cuál es la capacidad contrahegemónica que tenemos como docentes, como agentes de la educación. Y acá también entra mucho el texto de Apple, que va a retomar cuál es la posición contrahegemónica respecto de las pedagogías decoloniales y del sur. Hay hay un concepto en particular que utiliza que es el de la blanquedad. ¿Ustedes lo podrían identificar en Apple? ¿O qué puede remitir? A ver, si tienen texto, es desde la página 51. A ver. ¿Puedo identificar cuál es la posición que toma Apple?
sobre todo, quizás si leyeron el relato que hace sobre las escuelas en un país del sudeste asiático, que habla sobre una empresa que produce papas fritas, no vamos a decir cuál, pero me parece que es bastante obvia cuál es el símbolo, y por qué en estas comunidades descubre que no hay escuelas. ¿Lo pudieron encontrar? No las quiero apurar, pero... No los quiero, perdón, Facundo, no los quiero apurar. Yo creo que era una de las cosas que había en la clase 4, porque hoy estuve revisando en la clase 4 y creo que había una pregunta sobre el tema de la blanquedad. Sí. Sí, habíamos trabajado en la actividad 1. Específicamente sobre la blanquedad. Bueno, primero pensar desde qué lugar desde dónde se posiciona Apple. Apple es un intelectual estadounidense, con lo cual es interesante su lectura, porque es una lectura crítica, una lectura descolonial desde el norte. Una lectura que recupera las pedagogías críticas del sur, que recupera Freire, pero que las recupera también asumiendo el lugar de privilegio que tiene como blanco y como intelectual en un país que es dominante y que, bueno, y que está al servicio del capital extranjero, lo dice más adelante, que el gobierno siempre se modifica a favor del capital extranjero. Sí, es el país que lidera el capitalismo global, justamente. Y en ese liderazgo va a tener mucho papel determinados capitales, como por ejemplo el de esta empresa de papas fritas, que son consumidas en Estados Unidos, son vendidas a todo el mundo, pero no son producidas en Estados Unidos, son producidas en enclaves asiáticos, en regiones que se consideran periféricas. Y es interesante esto, cuando hablamos del sur, no nos referimos al sur en términos de polo geográfico, sino que también el sur es una forma de identificar a todo lo que va a ser contrahegemónico respecto del norte. Y este norte va a ser lo que históricamente fue asociado con lo válido, lo legitimado en el saber, pero también con el horizonte hacia donde se pueden pensar determinadas teorías que van a ser válidas. Con lo cual, lo que va a trabajar Apple es pensar, bueno, ¿cuáles son las condiciones de desigualdad que este norte inserta en estos sures para pensar cómo los sistemas educativos y cómo las experiencias educativas van a tener algún grado de originalidad? Dentro de las pedagogías descoloniales también hay una fuerte reivindicación de lo que son los movimientos sociales, por ejemplo, el zapatismo, los movimientos... todos los movimientos pedagógicos que tienen que ver con recuperar las identidades y las tradiciones, sobre todo lo identitario, y las condiciones que tienen los territorios que son de lo que le llamamos el tercer mundo. Bueno, sí, igualmente, básicamente indígenas, digo, en todo lo que es Latinoamérica se vuelve a recuperar la palabra indio, porque como siguen manteniéndose en relación de dominación, digamos, si bien la palabra durante mucho tiempo se trató de eliminar y modificar por otra más políticamente correcta, sin embargo, vuelven a retomar la idea de raza y de indio, hasta tanto puedan realmente, digamos, modificar esa relación de dominación, que sería la colonialidad, ¿no? Sí, no, pero que no es sentido. Eso es lo interesante, pensar cómo determinadas palabras que son impuestas, ellos las apropian, se las identifican y las deconstruyen
para poder pensar otras definiciones. Y en ese marco lo que una de las palabras que empieza de alguna forma a adoptar de los movimientos negros, que esto que contaba Gaby, en Estados Unidos se define desde la negritud, desde la identidad que toman las luchas de la comunidad negra, él lo plantea desde el lugar de la blanquedad. ¿A qué le suena la blanquedad? ¿A qué puede referir? La gente blanca. Bien. Por ejemplo, blanquedad, con lo que había en este texto y en los otros, a mí me sonaba como era como la forma de educación, que en lugar que se enseñaba a los estudiantes a comportarse y hacer de una determinada manera. Bien, una determinada norma, justamente. Hay determinadas normas que son justamente hegemónicas y por eso hablamos de resistencias, que uno es... Primero hablamos de uno, a veces hablamos en términos de masculinidad y no recuperamos lo femenino, pero bueno, somos blancos, somos heterosexuales, somos de clase media, o tenemos algún tipo de acceso a determinados bienes que nos permite identificarnos con determinados consumos y no con otros. ¿Qué pasa con todo lo que queda por fuera, con todas las comunidades que no se identifican en esto? Lo que hace Apple es tomar el concepto de blanquedad para reconocer los privilegios que que tenemos, también de quienes podemos estar hablando desde un lugar de intelectualidad que no es el lugar de las resistencias, que es el lugar de las comunidades indígenas, no es el lugar de los oprimidos. Estos oprimidos igual lo digo con un poco de cuidado porque tampoco es dicotómico. Si bien Freire hablaba de opresores y oprimidos, nosotros lo que vamos a ver es que no hay una situación de dominación tan marcada, y que hay una posibilidad de resistencia y de contrahegemonía. Por eso también lo quería un poquito vincular con Gramsci. Primero entender de dónde viene este concepto de hegemonía, para poder pensar cómo construir esta contrahegemonía. Eso por ahí lo podríamos pensar desde la perspectiva interseccional, que plantea justamente eso. Sí, tal cual. ¿Querés profundizar esto, Selene? Sí, se plantea desde esa perspectiva que existen como 3 categorías que están interseccionadas. Esas son la clase social, la raza o etnia y el género, que puede también incluir la sexualidad si se quiere. Y cómo esas 3 categorías no son opresiones o dominaciones que se suman, sino que todo el tiempo se intersectan de formas diferentes. Entonces, una misma persona puede ser a la vez opresor y oprimide, o sea, para decirlo como una forma muy simple y sencilla, como decías vos, que por ahí una persona es blanca, pero es mujer, y es, no sé, lesbiana, o una persona que es indígena, pero es trans, y tal vez otra persona que es de clase alta, pero a la vez es negra, y cómo diferentes, no sé si se diría, pero sí, diferentes como dominaciones o opresiones o desigualdades, no estoy encontrando la palabra, pero digamos eso, que cómo esas categorías se intersectan y la dominación y la opresión pasa a ser mucho más compleja, como decías vos, por ahí Freire o Marx hablaba de, bueno, de oprimides y no oprimides, de dominantes y no dominantes, pero pasan otras cosas. Y bueno, por ahí lo que hace Apple es reconocerse como, bueno, con los privilegios que tiene, ¿no? Porque, bueno, no solamente, o sea, entiendo que es un hombre, ¿no? Y que está escribiendo también desde lo que decías vos, desde un país que es potencia mundial, y cómo las voces no son las mismas, no están legitimadas de la misma forma. Sí, y que también la condición de legitimación que tienen estos autores está en riesgo siempre en el norte, porque han tenido persecución política, persecuciones laborales. Por eso esta idea del intelectual militante y el militante intelectual no son meramente lectores de la realidad, no describen la situación mundial, sino que están muy vinculados a la militancia, y eso también los pone en un lugar
de permanente revisión de sus privilegios. O sea, la blanqueidad tiene que ver con eso. Bueno, dejemos de, quizás esta duda que te surgió a vos, que también un poco me estaba surgiendo, ¿cómo lo definimos? Porque no es una desigualdad, una opresión tan clara. Pero si hay algo claro, al momento que podemos definir cuál es nuestro lugar de privilegio, podemos identificar cuál es el lugar de la desigualdad que tiene el otro. Al momento que, por ejemplo, Apple puede identificar por qué las papas fritas son baratas y tan consumidas en Estados Unidos, y la comunidad estadounidense celebra que sean baratas, bueno, son baratas porque otros están ganando bajo la línea de pobreza y porque se está produciendo en condiciones de explotación laboral. Ese cruce está todo el tiempo. Creo que Apple en el texto, lo leí el año pasado, por eso no quise hablar, porque dije cuando voy a hablar y voy a decir cualquier cosa porque no me lo acuerdo muy bien. Igual hablen, pero, no se preocupen. No, pero sí me acuerdo de algo que decía justamente esto de aquellos que producen esas papas fritas están bajo una línea de pobreza, y creo que, no sé si habían ido y se veía en el camino que el lugar en donde estaban era un lugar en la marginalidad, primero que nada, porque la ubicación era un lugar bastante remoto y iban en medio del campo, digamos, y ellos estaban ahí que tenían malas condiciones y seguramente les pagaban poco. Es como todo eso hacer y producir para una empresa mucho más grande que obviamente no les está pagando lo que merecen, para que los consumidores tengan ese producto de calidad que a los productores ni siquiera les pagaron bien. Sí. Creo que hicieron ese recorrido ahí. Lo que vos estás tratando de recordar, cuando lo vuelvas a leer, vas a ver que, bueno, se te va a quedar un poquito más, te vas a apropiar más de las ideas, Sí. pero es el caso. Lo bueno de los casos es que nos permiten observar todo lo que estamos diciendo de una manera mucho más clara. Y ahí se ve muy claramente, sobre todo cuando termina de relatar el caso, porque además es una narración, por eso lo hace, es mucho más, además es una narración real. ¿Y por qué no dice en qué país? Porque dice que no quiere que tengan represalias las personas que lo habían invitado a ese lugar, porque estaban en contexto de dictadura, digamos, por eso no dice el país de donde había estado, pero poder ver por qué no hay escuela, digamos, por qué no hay escuelas en ese país, lo explica la relación Estado, sociedad, educación, lo explica en toda esa narración. Por eso, por culpa de comer papas fritas en Estados Unidos, no tienen escuelas en ese lugar de Asia, ¿no? Está muy bueno. Sí, lo que sí tienen es mucha industria. ¿Cómo? No, que en el texto mencionaba muchas veces la cantidad de maquinaria y de industria que colocaban por todos lados. Sí, porque hay una particularidad que acá se puede vincular con el inicio del capítulo 6 de Carreño, que tiene que ver con las teorías de la dependencia. O sea, lo que plantea Apple, que lo está planteando, corregime Gaby, pero fines de los 90, ¿puede ser? Sí, Bueno, ese texto tiene sus años, pero se está refritado, porque es un poquito más nuevo, es una conferencia que vuelve a retomar. Es un texto viejo, que lo retoma en una conferencia y ya aparece lo del maestro militante, que no aparecía en el texto viejo. Claro. Sí, pero igual en la realidad, estructuralmente la realidad de alguna forma continúa. Cuando plantea esto, ¿cómo se da la situación en este país de sudeste asiático que genera que la población tenga que emigrar? Tiene que ver con que se instalan determinados capitales extranjeros para industrializar, producir más barato, porque se produce mediante maquinaria, mediante capital tecnológico que está insertado, que además multiplica la deuda externa del país. Entonces, todas estas claves son políticas lo que estamos viendo. No es meramente no es que la gente decide ir a trabajar al campo, por eso no hay escuelas, porque las escuelas no tienen matrícula, y eso genera que las papas fritas sean más baratas. He escuchado también este análisis, por eso me parece importante traerlo. ¿Bien? No tiene que ver con una responsabilidad de la empresa tampoco, también una responsabilidad estatal. Estos estados tienen una lógica basada en la dependencia, en las cuales privilegian el ingreso a capitales extranjeros. Esta idea de que van a llover inversiones, bueno, también viene un poco por este lado, ¿no? Privilegiar esto a costa de las condiciones laborales y de dignificación de la propia población. Esto no podemos desconocer la responsabilidad en esas dictaduras también de estos países centrales. Tal cual. Y en Carreño, por ejemplo, cuando inicia el capítulo 6,
el 6 no, el 7, perdón, cuando trabaja las pedagogías emancipadoras y va al caso puntual de América Latina, para introducir a Freire toma primero dos teorías, que una va a ser la teoría del desarrollismo, que plantea que los países de América Latina son países subdesarrollados porque no tuvieron el mismo recorrido social, cultural y económico que tuvieron los países desarrollados, y por lo tanto de copiar algunas recetas. Ese desarrollismo va a ser también el que se copien algunas recetas, digamos, educativas, como vinculadas a la tecnocracia, y esta búsqueda de modelos que son metodológicamente universales, que también rompen la idea del sujeto de la educación. O sea, el sujeto no aparece en estas teorías. Cuando cuando se inserta la teoría de la dependencia, que también la menciona, tiene que ver con, bueno, reconocer estos países no es que son subdesarrollados, tiene una historia, una trayectoria cultural que está vinculada a determinadas relaciones de poder que los han vuelto dependientes. No es culpa del país, es culpa de la relación de poder. Por lo cual, tenemos que pensar cómo esa relación de poder que reproduce la dependencia también se traslada al ámbito educativo. Cuando hablo de educativo me refiero a todas las relaciones educativas, no solamente la escuela, porque, por ejemplo, Freire, cuando aborda este tema, lo aborda en los espacios de educación popular y en la alfabetización con adultos mayores. Bien, no lo hace desde un aula, desde su lugar individual como docente, sino que empieza a ver cómo este entramado supera la escuela, porque también se transmite a las comunidades y a las familias que no se ven dentro de la escuela, que no se ven como portadoras del derecho a poder acceder a la educación. Entonces, esta dependencia se va reproduciendo de tal forma, y acá lo podemos vincular muy fácil con Redondo, que el horizonte de posibilidad de la escuela se vea clausurado. Si yo creo que mi condición laboral siempre va a estar atada al trabajar en el cañaveral, la verdad que no me veo dentro de la escuela, no veo la escuela como un horizonte de posibilidad. Entonces, lo que va a hacer Freire justamente a partir del diálogo es construir, o mejor dicho, deconstruir cuáles son las condiciones que han hecho que las poblaciones, o que estas comunidades no expresen o no puedan expresar a partir de su mundo, no puedan construir su mundo, no se puedan ver en su mundo, como voy a decir, los intereses que tienen, sus propios intereses de clase. Que bueno, acá les acabo de hacer como un vuelo, Tal cual. pero bueno, creo que todos los textos también tienen la posibilidad de ser vinculados. Creo que eso es lo interesante y también lo que intentamos hacer en el último foro, en la clase 4, que ustedes también puedan construir un texto propio a partir de distintos conceptos que se van a ir acoplando. Y bueno. Creo que la clave es siempre poder saber quién me está hablando, desde dónde me están hablando y cuándo me están hablando. Y qué me quiere decir, lo van a ir descubriendo. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir este video? Digamos, la otra vez también habíamos propuesto un video de TED. No sé, los videos TED son muy interesantes, muchos, pero hay de todo. Entonces a veces uno tiende a decir, bueno, si lo dice un video de TED está bueno, vamos por ahí. Sin embargo, era justamente tremendamente criticado. De hecho, le dieron un premio TED a esta persona, que la vamos a conocer más adelante. Pero la propuesta era muy, muy dentro del marco de las políticas neoliberales en educación, que ahora están muy fuertes con esto de toda la tecnología, ¿no? Borrar al docente y poner una computadora que reproduzca como si fuera fácil de reemplazar, ¿no? La fábrica de hacer chorizos, ¿no? Vamos a producir. ¿Qué necesitan el mercado? Bueno, necesita trabajadores de McDonald's. Vamos a formar trabajadores de McDonald's. O bueno, vamos a producir lo que los países centrales necesitan, ¿no? Entonces, bueno, un poco, este video tenía que ver un poco con eso, subrepticiamente, ¿no? Pero bueno, buscar quién es esta persona, de dónde me está hablando. Una fundación, ojo con las fundaciones, porque hay fundaciones de todo tipo, en general siempre son bastante interesantes descubrir quiénes están detrás de esas cosas, ¿no? Y hay mucho de eso hoy cuando se está hablando del uso de la tecnología, las redes, los portales, ¿no? Es decir, cómo ir por detrás de eso, descubrirlo y bueno, ver qué es lo que realmente se está ofreciendo desde lo educativo, ¿no? Si no es un mero objeto, digamos, del mercado que nos quieren vender con un lindo producto, o hay realmente una política de Estado donde es una, digamos,
pensando en una escuela pública, en una escuela para todos, ¿no? De gestión estatal para todos. Hoy es difícil, hoy se habla de escuela pública, donde está contenida la gestión estatal, la gestión privada y la gestión social, ¿no? Por mi parte, yo digo, ojalá algún día pudiéramos tener o gestión social o gestión solo estatal, pero la gestión privada realmente trae justamente estos circuitos de escolarización que con Tiramonti aparecen muy fuertemente. Esta categoría de fragmento es una de las complejidades más grandes que tenemos. Cómo resolver los fragmentos, ¿no? Una sociedad a partir de los 90 completamente estallada, que no ha podido recomponerse. Si bien hay políticas que intentaron, por ejemplo, nosotros habíamos visto como rol del Estado, el Plan Conectar Igualdad intentó ser una propuesta para reducir la brecha frente al uso de la tecnología, abandonada por el gobierno anterior, y ahora nos encontramos en plena pandemia prácticamente con unos cientos o miles de pibes fuera del sistema, ¿no? Si eso se hubiera podido dar continuidad, al menos hoy estaríamos hablando en poner antenas con conectividad en cada barrio, ¿no? De hecho, este mismo plan Conectar Igualdad, creo que lo comenté la vez pasada en la otra clase, yo les decía, busquen Plan Ceibal, en Uruguay, mucho tiempo antes del plan Conectar Igualdad, se instaló, se hizo una computadora por chico, y también con conectividad en cada pueblo, para que los chicos tuvieran internet, además de la computadora. Bueno, no sé si hay preguntas, porque ya estamos llegando casi a las 2 horas y no quiero que nos empiecen a abandonar los estudiantes. ¿Alguna consulta o algún comentario que quieran sumar? Tamara, vos que estás sin audio, si querés escribir algo. No la creo. Bueno, yo tengo una duda. Facundo, sí. Dale. No, la duda es que yo tuve varios problemas de conexión, no sé qué pasaba y me perdí los primeros minutos de la clase. Facundo entró después que pasamos el video, me parece. Facundo, mira, ahí en el chat yo compartí un link de YouTube, estuvimos discutiendo sobre este video, que fue, bueno, el disparador para poder trabajar las teorías de la escuela, las teorías no críticas, las teorías críticas en general. Si lo podés copiar para verlo después, igual lo vamos a subir al aula. Ahora, no lo queríamos subir antes porque queríamos que se puedan, digamos, sorprender y un poco poder trabajarlo ahora, no spoilearlo, no adelantar algunas posiciones. Pero bueno, decime si lo podés copiar y después lo mirás. Son 5 minutitos nada más. Ahí te lo vuelvo a copiar. Bien, más fácil. ¿De quién sos? ¿Con qué comisión estás, Facundo? Yo con la profesora González. Bien, listo. Le avisamos a Paula en todo caso, pero bueno, estate atento. Si bien tenemos una gran cantidad de estudiantes en cada comisión, queremos estar acompañándolo lo más posible, sobre todo ahora que empiezan las actividades obligatorias, pero bueno, todas las dudas, inclusive a partir de estos encuentros a lo mejor surgen más dudas, así que traten de estar conectados o por los foros o por los espacios que nosotros habilitamos, en contacto. No entiendo nada, entiendo esto, leí todo y no entiendo nada, bueno, tratemos de ir como viendo, pero bueno, por lo que se habló acá, creo que todos están bastante bien y las lecturas vienen más o menos bien, ¿sí? Pero bueno, siempre debatirlo nos abre un poco más algunas cuestiones, o nos permite hacer algunas relaciones, que por ahí a veces es difícil. Yo sigo insistiendo que para mí la categoría de dispositivo pedagógico nos permite mirar el objeto de educación, o el objeto que sea la escuela nueva, sea la escuela crítica, la escuela de, no sé, cualquier experiencia escolar, mirarla, decir, bueno, la escuela señorita Olga, ¿cuándo surgió? ¿En qué momento? ¿Qué pasaba en Santa Fe en ese momento? Digamos, y ahí poder observar, bueno, la dimensión realmente, digamos, si la podemos encuadrar dentro de la escuela nueva, si es una escuela nueva más bien crítica, porque es realmente, digamos, dentro de las críticas de la escuela nueva no le cabe completamente a la escuela señorita Olga, porque surge en un contexto de pobreza, ¿no? Con los pescadores, en un barrio marginal de Rosario, entonces, poder analizar eso es fundamental, para poder después comprender dentro de qué marco pedagógico lo podemos comprender y analizar, y bueno, y cuáles son los impactos que pueda tener en esos estudiantes. Pero bueno, Facundo, en realidad el video fue un pretexto, pero lo vas a tener que volver a ver. Te lo confirmamos ahora, porque va a ser parte de una actividad que viene ahora.
Sí, sería bueno que lo Sí, vuelvan sí, a ver ahora, el link. todo lo que hablamos. A ver, quizás algún detalle se nos pasó. Yo ya lo vi, bueno, no sé cuántas veces lo vi, porque estuve en la clase ayer, hoy a la mañana, pero siempre que lo veo también le encuentro algún detalle. Por ejemplo, ahora había un detalle que no había prestado atención antes, que es el abogado cuando se apoya en el estrado para decirle, ¿en serio formás para el futuro? Me parece que formás para el pasado. Hay una posición ahí también muy soberbia que me hace acordar a cómo todos opinan de la escuela. O sea, como, digamos, hay una posición que claramente no es pedagógica. O sea, que tiene que ver con una búsqueda, una crítica casi per se, casi por sí misma, y que quizás es una cuestión también para venir a romper. Bueno, tenemos que hablar en estos términos de la escuela o referirnos a la escuela. O sea, ayer y hoy en la mañana tuvimos muchos estudiantes que también tienen ya experiencia en escuelas, o sea, son docentes, había una directora hoy también. Eso también nos posiciona en otro lugar. Una compañera decía, yo la verdad vi en un video así que se llama Juicio a la escuela, no lo miro porque siento que me van a juzgar a mí como docente y ya no estoy bien predispuesta para hacerlo. Así que también, bueno, pensar esto, qué discursos tomamos y cómo nos acercamos a la posibilidad de revisitar nuestras prácticas y de proponer cambios. O sea, si simplemente tiramos una bomba y destruimos todo, o bueno, podemos ver la posibilidad de solución, pero también esto, que siempre sea una posición política. Esto es fundamental. Sí, Flavia. Con respecto a lo que estaba diciendo Paula, me pareció bueno en este desdibujamiento que hay del rol docente en la sociedad, ¿no? El concepto que Freire trae sobre tía, ¿no? En cuanto a la docente, que dice que si la docente en realidad se cree tía, no puede ejercer el rol docente, ¿no? Y relacionando con toda esta mirada, digamos, de subjetivante que hay de la sociedad hasta el rol en sí, es difícil también para los docentes poder posicionarse, no solo, digamos, por el salario, sino principalmente por esta mirada cuestionadora de la sociedad. Sí, la mirada Eso, de la bueno, vocación y las mujeres sobre todo, que a veces no nos identificamos como trabajadoras de la educación, sino que tenemos que repetir el rol de la segunda mamá, el apostolado, tal bueno, cual. y todos estos imaginarios que también me parece que al denostar el lugar de los trabajadores y de las trabajadoras también estamos quitando la posibilidad de repensar otros sistemas educativos, porque estamos justamente nosotros trabajando sobre la humanización. O sea, fíjense que lo que hace Freire es, bueno, lo que hacen todas las teorías críticas es criticar cómo la escuela tradicional ha deshumanizado. Y esta deshumanización tiene que ver con quitarle las herramientas de lucha política a las personas en general, pero sobre todo a los trabajadores y las trabajadoras. Así que bueno, por eso decimos que el maestro y la maestra luchando también están enseñando. Y cuando también, volviendo a Redondo y Tisted, cuando dice, cuando se asiste también se enseña, por las diferentes formas que se tiene de asistir, ¿sí? Y ahí los ejemplos de Redondo están muy buenos, ¿no? Porque hay algunas prácticas de inclusión donde la interpelación hacia esos sujetos son como sujetos de derecho, podríamos decir, y sin embargo hay otras prácticas que son un horror, cómo se trata a ese objeto alumno en lugar de sujeto. Quería decir dos cositas más porque ya llegamos a las 2 horas y estamos por ahí cansados, pero cuando hablas de crítica, esta cuestión de pensar en la crítica por la crítica, la palabra crítica es muy fuerte, pero nosotros tratamos de pensarlo en función no solamente de una cuestión más bien analítica, sino también de desnaturalizar esto que es tan naturalizado que es la escuela. Todos lo hemos sufrido, hemos estado cuántos años todos, 15, 20, 30, yo sigo estudiando, estoy haciendo mi doctorado, y uno puede estar toda la vida estudiando, y uno es alumno y es docente, y eso ya nos va también haciendo como un obstáculo para poder repensar la práctica, para poder romper con rutinas, con naturalizaciones, ¿no? Siempre se hizo de una manera, y bueno, lo seguimos haciendo así, ¿sí? Por supuesto que la pandemia nos rompió todos los esquemas a todos, ¿no es cierto? Ahora estamos tratando de inventar cosas nuevas, pero bueno, sabemos las limitaciones de eso, que son enormes. Y otra cuestión que me acordaba de lo que se dijo ayer en clase, una de los estudiantes dijo, ¿por qué formar para el futuro? La escuela forma hoy son estudiantes, hoy estamos en la escuela, ¿no? No pensar siempre que el chico está para
porque además no lo motiva el pibe tampoco, si vamos a decir, no, esto te va a servir cuando seas grande, ¿no? Hoy sos ciudadano, hoy estás en la escuela, hoy podés hacer cosas por tu vida, por tu pueblo, por tu escuela, por tu familia, y eso también está bueno, ¿no? Porque esto siempre es para el futuro, bueno. ¿Y qué futuro también? ¿Cuál es la idea de futuro en un país, bueno, el caso de Apple, cuál es la idea de futuro para el modelo dictatorial que reproducía que las posibilidades de desarrollo tienen que ver con producir a bajo costo para los países centrales, o pensar otros modelos de futuro que también incluyan de una forma liberadora a las comunidades, o sea, pensar el propio desarrollo? Bueno, pero hay muchos clichés, la idea de la formación para el futuro, los niños son el mañana, no, los niños y las niñas son el presente, la verdad que son sujetos de derecho ahora. Así que bueno, todas estas cosas está buenísimo para ir rompiendo, porque son también cuestiones que las escuchamos en el aula y también las escuchamos en la cola del banco, por ejemplo. O sea, la verdad que también hace a pensar la potencia que tiene lo educativo como un discurso social, o sea, como la posibilidad de poder transmitir, transmitir no es la palabra, pero por lo menos poder poner en debate esto en cualquier ámbito. Bueno, ¿algo más que quieran sumar? Facundo, esta clase, como las otras dos, va a quedar colgada, así que en todo caso podés ver el comienzo de la clase, después fuiste parte de esta, así que te integraste perfectamente. Pero si querés ver un poco cómo empezó, bueno, ya la vas a poder tener completa, y si después a partir de ahí te surgen dudas, bueno, te comunicas con Pauli. Nos separamos Paula Gambino, y Pauli es Paula González, pero Bueno. Tute y bueno, yo, es decir, los podés, si la duda la ponen en el foro de prácticos, la general, la podemos contestar cualquiera de los cuatro, ¿sí? Y por ahí es mucho más dinámico y nos hace más fácil a todos y nos apoyamos entre los cuatro. Pero bueno, ustedes fíjense cómo cada uno interactúa con su propio docente, ¿sí? Pero estamos atentos a lo que necesiten, sobre todo ahora que ya estamos muy avanzada la cursada.